¿Sigues creyendo que las elecciones presidenciales son más importantes que las legislativas? Hola, soy Luisa y este es un nuevo video de Desde Afuera. Como ya sabemos, las elecciones al Congreso son el 13 de marzo de este año y no entiendo por qué los medios de comunicación no le hacen la misma propaganda que le hacen a las elecciones presidenciales. Y aquí ya vemos una deficiencia que hay en Colombia con respecto al equilibrio de los poderes, porque la rama ejecutiva siempre tiene una especie de supremacía, ¿verdad?, por encima de las otras dos, y se olvidan que la rama legislativa y el Congreso en específico es un órgano supremamente importante para la democracia y más en la región de Latinoamérica. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en cuál es la importancia o la relevancia de este órgano en el país. ¿Qué es el Congreso? No es más ni es menos que la esencia de la política, de la democracia. Es la representación de la nación. Es supremamente importante porque la democracia se creó este mecanismo para poder tomar estas decisiones colectivas generando un mínimo consenso. Se supone que las personas que están en el Congreso representan los intereses de los ciudadanos y se forman los debates, que es la esencia de la democracia, el debatir las diferentes posturas, las diferentes creencias e ideologías frente a un tema y poder llegar juntos a algún tipo de consenso que nos beneficie a todos. Esa es la esencia del Congreso. ¿Cuáles son las funciones de este órgano representativo? Primero, la creación de leyes. Leyes que deben estar siempre en pro al desarrollo político, social y económico del país. Luego tenemos la fiscalización y el control político de la rama ejecutiva y adicionalmente la reforma eventual de la Constitución cuando sea necesario, entre otras funciones especiales. Si quieren saber más de las funciones de las ramas del poder, nosotros tenemos un video que se llama ¿Qué es el Estado colombiano? Y los invito a que le echen un vistazo a la estructura de nuestro querido Estado. Ahora, ¿por qué es tan importante las elecciones al Congreso? Sencillamente por las funciones que cumple el Congreso. El presidente cumple una función administrativa. La rama ejecutiva cumple una función administrativa, en donde se ejecutan los recursos y se crean políticas públicas para poder implementarlas y beneficiar a todo el país. Lo cual es importante, es fundamental, es precioso, divino. Pero la rama legislativa y el Congreso crea las leyes y establece las bases con las que se dirige el país. La creación de leyes en un Estado social de derecho, en donde la parte de derecho dice que hay un imperio de la ley, significa que la rama legislativa tiene una función fundamental, porque la ley se supone que es a base de igualdad y todos los colombianos nos dirigimos en base de esa ley. Por ende, las personas que las crean deben ser personas que, luchen por los intereses, pues obviamente que les corresponda a la gente que votó por ellas, pero que al mismo tiempo vayan en pro del bien común. La función legislativa es supremamente importante, es la base de todo Estado. Para ponerles un ejemplo, con respecto a la ejecución de los recursos, como ya dije, toda la rama ejecutiva se basa en administrar los recursos y ellos son los que crean el presupuesto general de la nación y las reformas tributarias. Ellos lo crean, lo proponen, lo discuten, ¿no? Pero quien aprueba cada uno de esos formatos es el Congreso. La reforma tributaria de Carrasquilla, que pudo o no ser realmente algo negativo para el país, eso es una propuesta del Ejecutivo. Pero si lo hubiesen aprobado o no, la culpa no hubiese sido de esta gente, o sea, del Ejecutivo, sino del Congreso. Porque es que ellos son los que deben aceptar o avalar las propuestas del Ejecutivo teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos que los escogieron. Y les recuerdo que la estructura del Congreso está basada en eso, en que cada departamento tiene unos representantes y cada departamento tiene que ir a luchar por los intereses de su gente. Ahora, eso no significa que por estar luchando cada uno por sus intereses, pues de su gente, entonces no vayan en pro del bien común. No, se supone que la esencia de la democracia y la política es esa. Cada uno lucha por su postura, cada uno lucha por sus deficiencias y con eso poder buscar lo mejor para el país. Ahora hablemos de la función de control político y es que pues en la democracia hay tres ramas que deben estar equilibradas, ¿no? Entonces una debe controlar a la otra para que la otra no sea más que la otra y así sucesivamente. Entonces el Congreso debe hacer control de político también al Ejecutivo, al presidente, para que esto no llegue a una supremacía y pues la dictadura. No, se hace control de las acciones a través de diferentes mecanismos como la moción de censura o cuando llaman a debate al presidente porque, cuando llamaron
a Duque para hablar acerca de las tropas que supuestamente iban a venir de Estados Unidos. A él se le llama y se le dice, bueno, ajá, ¿esto qué es? Entonces hay como una especie de control del accionar del presidente. En el caso del gobierno de Iván Duque han habido 6, o más o menos alrededor de 6 mociones de censura a sus ministros porque han actuado de manera negativa, y creo que de las más, digamos, sonadas ha sido las mociones de censura que se le han hecho a los ministros de defensa, entre ellos obviamente Holmes Trujillo y Diego Molano. Estuvo en manos de la Cámara que estos ministros continuaran en el cargo o no, y esa es la importancia de la elección al Congreso también, porque cuando se escoge a un Congreso que está a favor o su mayoría es del gobierno, entonces no hay ningún tipo de control político, porque entonces ahí hay una especie, como nosotros llamamos aquí, la mermelada, y entre ellos mismos se ayudan, se juntan, no hay un obstáculo, el gobierno puede hacer y deshacer porque es que son mayoría y no hay ningún obstáculo para que él gobierne de la forma en como pues él lo requiera, ¿no? Entonces eso de una u otra forma afecta el ejercicio de la democracia, el equilibrio de los poderes, por lo que dije anteriormente de la dictadura. Por eso cuando hay un gobierno que es mayoría o tiene una minoría, digamos, que va contraria al gobierno, pero es una minoría fuerte, entonces sí se da ese control, sí se da ese obstáculo, ese límite al gobierno, y de una u otra forma no lo dejan gobernar. ¿Qué es lo que pasa con Petro? Cuando Petro en las elecciones de 2018 se decía, Petro no va a poder gobernar porque la mayoría quedó de derecha. Toda la mayoría es de derecha y él es de izquierda, entonces no va a haber forma de que él gobierne, no lo van a dejar gobernar. Cualquier cosa que haga Petro se la va a tumbar el Congreso. Entonces esa es la importancia de uno más o menos ver que el Congreso pues sea equilibrado, ¿no? Escoger bien gente que uno sepa que está luchando por los intereses de uno y no por el interés propio. También el Congreso escoge al defensor del pueblo, sabemos la importancia de este. También escoge al Contralor General de la República, que ya sabemos que es aquel que está mirando o está siempre revisando que los recursos del Estado estén bien invertidos. Y también escoge lo que es la Corte Constitucional, los miembros de la Corte Constitucional, y que son los que luchan porque pues hay una primacía de la Constitución y que hay una primacía de la garantía de los derechos fundamentales. Pero entonces, ¿por qué si el Congreso es tan importante en Colombia y en Latinoamérica en general hay una desconfianza a este órgano? Y sucede que lastimosamente el Congreso no ha hecho su labor de manera correcta en la parte de la representación. Se llegan allá a través de los votos, pero apenas se sientan, dejan de representar. Y los electores sienten que ellos no, o sea, sus intereses no están siendo velados. ¿Listo? Entonces eso, pues hay razón, hay noticias, hay cosas que pasan solamente en Colombia y que realmente demuestran que al parecer el Congreso en general solamente busca sus intereses propios. Obviamente hay excepciones, no se puede decir, pero muchas de estas personas no van a trabajar, van a, digamos, a calentar un puesto, algunos ni siquiera van, y cuando se atornillan mucho en el poder, sin hacer absolutamente nada, sin proponer proyectos de leyes, de nada, entonces reciben ciertos cargos o ciertos beneficios que a uno le parecen como inexplicables. Aunque hay razones de ingeniería institucional por las cuales hay una mala ejecución del Congreso y son temas un poco más técnicos, más académicos, un poco más profundos, en parte la mala ejecución es por culpa del electorado. ¿Por qué? Porque no vota. ¿Por qué? Porque vende su voto. ¿Por qué? Porque cree que solamente votando en las presidenciales está haciendo mucha cosa, cuando esa gente, como ya expliqué anteriormente, solamente cumplen ciertas funciones. Cuando creen que el presidente es el Mesías y el que va a cambiarlo todo, cuando no es así. Y lo único que hacen es profundizar el populismo. Y adicionalmente, cuando no se interesan en los temas públicos y en los temas políticos que terminan afectándoles a ustedes porque ustedes dicen, ay, a mí la política no me gusta. Que no les guste es una cosa, pero los temas públicos terminan afectándonos a todos. Y cuando ustedes no votan y hacen lo principal y lo único que tienen que hacer como ciudadanos es votar, no lo hacen, pues sencillamente es muy difícil que las funciones de las instituciones se cumplan de manera correcta. Muy difícil, porque la sociedad civil debe estar ahí presente. Esa es una parte fundamental del Estado, una sociedad civil fuerte. Entonces los invito a que por favor se comiencen a interesar en las elecciones al Congreso, se los pido. Veo mucho debate presidencial y poco al Congreso. Por ende, pues si les interesaría
hacer un video de pues quiénes son los candidatos al Congreso, los partidos políticos que se van a lanzar y todo eso. Se los pido, déjenlo en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Lo siento si me ofusqué, es que estos temas son complicados. Y ya, espero que les haya gustado el video, espero que lo compartan porque es muy importante. Gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión para seguir profundizando la importancia del ciudadano. Gracias.